En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Y la editorial del día de hoy la vamos a empezar con colaboraciones externas, porque ya queremos hablar poco. Estamos tan vagos. Estamos todos con la voz ronca, Claro. etcétera, así que no queríamos hacer demasiado esfuerzo. No, nosotros venimos haciendo este espacio de debate alrededor, primero después de las PASO, después de las elecciones generales y ahora ya con el resultado final puesto del balotaje. Y entonces en este caso consultamos sobre cómo les había caído los resultados del balotaje y cómo veían las perspectivas, sobre todo, de los sectores populares, los sectores que peleamos en defensa de nuestros derechos, etcétera, cómo veían eso a futuro, ya con el nuevo gobierno prácticamente puesto. Mañana, asume, ¿no es cierto? Sí, hoy terminó alguien que no me acuerdo cómo se llamaba. El mandato. Sí. Alberto. Pero tenía un apellido común. Alverso le decían a ese muchacho. Tenía un apellido claro. común, creo que ayer salió por la tele. González, algo así. Alverso González, bueno. Entonces, fuera de joda, consultamos sobre cómo veían las perspectivas. En este caso, Ariel Petruccelli, nuestro compañero, colega, parte del grupo editorial que saca la revista Caleuche, y a Pablo Pozzi, historiador, amigo, ya podríamos decirlo, aunque no nos hemos conocido personalmente, Tenemos una pero invitación está siempre pendiente, sí, la invitación ahí a su pileta en Córdoba. Así que vamos a escucharlo en ese orden. Primero Ariel Petruccelli, después Pablo Pozzi y después venimos nosotros para pudrirla. Exactamente. Bueno, yo creo que el balotaje en su resultado expresa el hartazgo de una mayoría de la población con una situación económica básicamente insostenible, ¿no? De mucha pobreza, bastante desempleo, mucha inflación y mucha precariedad. Lo que sucede es que no se avisora de ninguna manera que un gobierno dispuesto a administrar el sistema capitalista argentino sin introducir algún tipo de modificaciones de calado, sin afectar de manera sistemática los intereses de los grupos capitalistas, puede introducir algún tipo de mejora. Mucho menos con la perspectiva de Milei. Si el gobierno de Milei se encamina, como parecería sugerir, a un escenario de 2 años de esta inflación, de estancamiento con inflación, bueno, cabría preguntarse si la sociedad argentina toleraría eso, ¿no? Porque la elección de Milei ha estado determinada por el hartazgo de una situación económica sumamente difícil y en un contexto en el cual la inmediatez en la búsqueda de soluciones hace que sea difícil pensar que haya paciencia como para una situación económica que no mejora y que no se detiene ni siquiera la inflación en un lapso de 1.5 o 2 años. Quizá si hubiera una situación favorable en términos de los precios internacionales agrícolas y la abundancia de la cosecha, el ajuste podría llegar a no ser tan severo, pero eso tampoco es seguro y en todo caso la política del gobierno de Milei se encamina hacia un ajuste fiscal de magnitud. Esto me parece que plantea un escenario de fuerte confrontación social en los meses próximos, porque la situación económica no se avisora que tenga una clara mejoría. En ese sentido, creo que las tareas son básicamente 2. La primera es resistir las distintas medidas de ajuste y de recorte y de aumento del desempleo, pero la segunda tarea, menos inmediata, pero quizás más fundamental, es empezar a discutir en el interior de la clase trabajadora qué tipo de modelo social y de alternativa política prefiguramos, porque la mera resistencia evidentemente no alcanza y no nos lleva más que a una especie de péndulo, que es lo que se ve en los últimos años entre alternativas progresistas y alternativas conservadoras de una misma matriz neoliberal, de la cual evidentemente
no estamos pudiendo salir, y es eso justamente de lo que habría que salir. Estimados, difícil hacer una reflexión más o menos racional en torno al balotaje y las futuras perspectivas, sobre todo para la clase obrera del pueblo. Pero de todas maneras vamos por partes. En torno a eso entendamos que la derecha, o sea, el ajuste serio ha triunfado por millones y millones de votos. Esto es sumamente importante no solo porque pone en cuestionamiento este todo el modelo neoperonista, o sea, la mezcla esa de liberalismo y peronismo que ha funcionado durante los últimos 20 años, sino porque revela que la población argentina ha cambiado profundamente en perspectiva política, cultural, demandas, etcétera. Claramente el pueblo no es peronista el día de hoy, por lo menos no en el sentido de 1945-46. Lo que hemos visto, estamos ante una derrota histórica, digamos, de la clase obrera y el pueblo argentino. Derrota histórica significa básicamente que la historia argentina tuvo como centro de su desarrollo la actividad de la clase obrera en relación a la burguesía. El día de hoy, evidentemente, eso no es más así. Y no es más así, digamos, entre el menemismo, pensemos que antes del menemismo tuvieron todas las huelgas contra Alfonsín, las 13 huelgas generales, movilizaciones, recuperación sindical, etcétera. O sea, la dictadura no tuvo el mismo efecto. Sí lo tuvo Menem y sí lo tuvo el kirchnerismo. Esto ha significado básicamente que han logrado desarmar a la clase obrera en términos de alternativas y propuestas. Con esto no quiero decir que no hay luchas, hay muchas. Lo que sí quiero decir es que no tienen el efecto que tuvieron en otra época. Pensemos simple y sencillamente que un conflicto localizado, como puede haber sido una movilización en Córdoba en 1969 por una demanda relativamente sonsa como el sábado inglés, determinó el cordobazo y esto determinó una serie de movilizaciones a través del país. Hoy en día nada de eso ocurre igual, lo mismo que la desindicalización y una cantidad de cosas. No quiero decir con esto que la clase obrera ha desaparecido, sino que se han modificado cosas de fondo en torno a esto. Esto significa básicamente que la ofensiva del capital que reflejaron Massa y ahora mucho más profundamente Milei, va a significar básicamente que va a haber una inmensa cantidad de movilizaciones y formas de resistencia. Estas se van a enfrentar con un par de problemas serios y de fondo. El primer problema serio de fondo es que es muy probable que haya represión, por primera vez en la historia argentina, que haya represión con apoyo, connivencia, aquiescencia popular, o sea, que haya una cantidad importante de la ciudadanía argentina que esté de acuerdo con que repriman a otro sector de la ciudadanía. Eso, digamos, es un aspecto, el aspecto más común, más conocido, que la posibilidad represiva es seria e importante.
El otro aspecto es mucho menos percibido, pero es importantísimo, que es que en realidad eh, una de las cosas que logró el kirchnerismo es debilitar al acervo de activistas y militantes que tenía la clase obrera y el pueblo, y por lo tanto son gente que no tiene gimnasia combativa. No quiero decir que no sean combativos, sino que no tienen la experiencia de lo que es una ocupación de fábrica, un enfrentamiento con la policía, y una cantidad de otras cosas. Ni hablar de organizar gente, ni hablar de definir cuándo hay que luchar y cuándo hay que retirarse. Esto es una enseñanza que tendremos que hacer de ahora en más y que va a ser sumamente complicada. Digamos, la realidad es que las perspectivas hoy por hoy no son buenas, por lo menos en el plazo más mediato. Lo más probable es que el ajuste avance y que las principales trabas que tenga sean las peleas internas entre los propios burgueses. En torno a eso, digamos, yo creo francamente que vamos a ir haciendo un aprendizaje, que el aprendizaje puede ser terriblemente rápido. La clase obrera aprende más en un día de lucha que en 10 años de trabajo parlamentario. En eso, digamos, nuestros amigos parlamentaristas de izquierda tienen que modificar su perspectiva y empezar a foguear a la militancia y foguearla en serio, cosa que no han hecho hasta ahora. Nada más. No son todas malas noticias con respecto a la etapa que se abre a partir de mañana con Milei. Ya hay una... ¿Se acuerdan cuando 678 decía, hoy es un día de buenas noticias? Sí. Hay una muy buena noticia. Vuelve Susana Jiménez al país a partir del año que viene. ¡Qué bueno, bárbaro! Sí. Pero usted... Bueno, a ver. Eso sí me alegró la semana. La esposa de Milei va a tener a quien imitar. Sí. Qué bar. Bueno, más allá de eso, hay una cuestión de este gobierno, de este periodo que se abre a partir de mañana, que uno puede decir, como lo ha dicho Milei, es el único que ha asumido hasta aquí diciendo que va a aplicar un ajuste feroz. Y es verdad, en eso no mintió. Ahora sí mintió en otras cosas, porque una de las cuestiones más centrales de su campaña electoral fue la casta. Uh-huh. Fue la motosierra contra la casta. Y uno agarra el armado de su próximo gabinete y es casta pura, casta empresarial que ha vivido de la teta del Estado, casta política. Patricia Bullrich creo que es el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la borocotización de la política? Sí. Bueno, Patricia Bullrich es borocotización a la enésima potencia. Ha pasado por todos. Desde sus comienzos en la JP Montonero para acá, ha pasado por toda la gama. Bueno, en eso mintió abiertamente. Ahora, sería interesante que nosotros focalicemos un poquito, sobre todo, digo, porque hay un montón de ministerios que están en manos de Unequian. Uh-huh. Pero el Ministerio de Economía y todo eso tiene algunas particularidades. Uno mira la principal figura al Ministerio de Economía, el Toto Caputo, que viene de las gestiones anteriores, al Banco Central, otro señor bastante conocido, Santiago Bausili, que también fue uno de los responsables del endeudamiento y que acaba de ser beneficiado por la justicia porque estaba siendo juzgado, investigado por negociaciones incompatibles con la función pública que beneficiaban a sus patrones del Deutsche Bank, y la Cámara Federal de Apelaciones dijo, bueno, usted va a ser presidente del Banco Central, dejémoslo, pobre muchacho, y prácticamente lo dejaron al borde del sobreseimiento. Eso nos remite a la justicia y nos remite al régimen político también. Exactamente. Sí, podemos decir que en el ministerio no tienen antecedentes, tienen prontuario. Prontuario pesado. Hay prontuarios y prontuarios. Yo, igual, antes de entrar en esto, que haría falta varios programas de 2 horas para contar
creo que hay un problema creo que nosotros tampoco lo pudimos abordar porque la semana pasada no hubo programa. Ujú. Entonces hemos hecho un persaltum. Sí, sí. Que es que esto se asienta en el desastre que ha sido este gobierno. O sea, cuando uno habla con por ahí con la gente, dice, bueno, lo que va a venir, y entonces mucha gente dice, bueno, pero esto no se soportaba más. Esto se va. Claro, entonces, es más, a veces uno cuando empieza a criticar a lo de Milei, parece que uno defendiera al gobierno que se fue. Digo, en este persaltum quedó los datos de la UCA, del Observatorio Social de la UCA. 44% de pobres, casi el 65% de los adolescentes y niños bajo la línea de la pobreza, digamos, 170% de inflación. O sea, digamos, si uno no entiende ese fenómeno, obviamente que la salida no es Milei, pero digo, se asienta sobre ese desastre que hoy. Desastre, por otro lado, que está siendo magnificado, ¿no? Sí. O sea, esta cuestión de poner como el cuco, se viene la hiperinflación, para justificar seguramente lo que vamos a conocer después de mañana, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y habrá que ver qué es lo que, digamos, acá se abre, pues no sé si ustedes vieron, casi todos los analistas políticos, ¿no? Y nosotros mismos, no se sabe lo que se viene. ¿Qué va a pasar? Porque Milei también sube con una gran cantidad de votos contra Massa, no a favor de Milei. Ayer hacíamos una cuenta por otro lado. Sí, recuerdo. No es el 55% de votos que sacó. Que el 55% ya es un armado en función del balotaje. Del balotaje, claro. Ese es el verso del balotaje. En realidad, Milei sacó el 40% del padrón electoral. Que es mucho. Sí, ojo, es mucho. No está, pero quiere decir que hay un 60% que está en contra, que no lo votó. ¿Cómo va a reaccionar muchos de sus votantes con esto de la casta que decía Juan? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar frente a las medidas? ¿Cómo va a reaccionar con lo que dice Petruccelli del sostenimiento de la inflación, de las medidas que se vienen? Digamos, se abre un panorama como mínimo profundamente incierto, obviamente de ofensiva contra los trabajadores y el pueblo, pero sumamente abierto y que habrá que ver. Sí, es interesante ver porque esto que vos decís, que alguien definió como la inflación del discurso, Claro. Si uno va a los comienzos de la era Menem, va a encontrar que también se llevó la hiperinflación a un punto tal que hizo posible después la convertibilidad. Es mentira lo que dice Milei, que en la convertibilidad ganábamos $1.800, eso no existió. Los sueldos apenas alcanzaban los $400. Uno recuerdo a Norma Paz pidiendo los $400 para Los 400 pesos para los jubilados, cuando en realidad estaban cobrando 150 pesos, que era lo mismo $150. Bueno, todo eso, digamos, se asienta sobre esa cuestión. Ahora, yendo al armado, y es cierto lo que vos decís, el gobierno que se va, en realidad, uno pensándolo racionalmente no tenía forma de ganar. No había ninguna forma que pudiera ganar. Y el papelón que hace Alberto Fernández el otro día cuando sale a desmentir los datos y después tiene que salir a pedir perdón por haber desmentido los datos, en realidad hace más visible lo patético que era este gobierno. Pero ahora mirando el armado económico de Milei, uno tiene que decir, a ver, Caputo, solamente un dato, Caputo estuvo metido en aquel 2017 en la entrega de la emisión de letras para el Fondo Sustentable de Energético, que se robó a todos nosotros 7.368 millones de dólares, que para ponerlo, porque nosotros no nos imaginamos lo que son 7.300, no entran en esta habitación. Son tres gasoductos vaca muerta. Claro. Y por otro lado, Bausili también tiene su prontuario, porque también pasó por el gobierno de Macri y también tuvo sus equivocaciones, vamos a llamarlo así.
Y aparte, sus negocios. otra cuestión, y no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pero Caputo viene a desarmar las LELIC. Las LELIC que él construyó y que después supuestamente no supo o no pudo. Yo me inclino que no quiso. Claro, esto es delitante. Se dice que el tipo que viene ahora a resolver el problema de las LELIC fue el tipo que creó las LELICs. Claro, fíjese, Bausili es el cerebro de la emisión de deuda para pagar a los Holdut y al banco alemán. Claro, él era empleado de la Deutsche Bank. Caputo, por eso estaba siendo investigado por la justicia y ahora la justicia dijo no, por favor. Y los dos son socios de una empresa que maneja 40.000 metros cuadrados en Cava. ¿Quién es el abogado defensor? Cunio el ministro de Justicia, pero Cunio Libarona, el ministro de Justicia, por el cual pagan 200.000 pesos por mes de alquiler para hacer un megaproyecto inmobiliario. A ver, si eso no es la casta. No, pero aparte casta. Es interesante ver, bueno, decíamos, ¿no? Esta cantidad de gabinetes que están en manos de gente de Urnequian. ¿Quién es Urnequian? Urnequian es un empresario que toda la vida vivió mamando de la teta del Estado y que se benefició de las privatizaciones de los 90 cuando le concesionaron 33 aeropuertos, que tenía una deuda de 1.900 millones de dólares en concepto de cánones, porque además de que se quedó a precio de regalo con las concesiones, ni siquiera pagaba los cánones, que la justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, el fiscal Garrido le dijo, mirá, pasa esto, tenés que sacarle la concesión, y el gobierno de Néstor Kirchner no solo que no le sacó las concesiones, sino que le perdonó la deuda a cambio de una participación del Estado en el 20% de la explotación de los aeropuertos, que habrá que ver si la está recibiendo. Que ahora directamente menos casta que esto, un empresario que toda su vida hizo negocios con el Estado. Muchachos, nos quedamos sin tiempo, pero ustedes no fueron lo bueno es que vuelve Susana.